¿Alguna vez has visto una playa que se enciende bajo tus pies como si alguien hubiera derramado electricidad azul en la orilla? Hoy vamos a demostrarte que la naturaleza no solo crea paisajes, crea fallos de realidad. Seleccioné 13 lugares que parecen editados, renderizados o directamente sacados de un sueño. Al principio del ranking, todo es wow, qué bonito y raro. Pero la última cuádruple te va a hacer dudar si esto existe de verdad. Y el último parece un portal. Vamos, imagina que caminas por la orilla del océano en plena noche. No hay nadie, solo el viento tibio y el golpe suave de las olas. Das un paso, y la arena mojada explota en un azul eléctrico. Metes la mano en el agua, y ésta se rompe en miles de chispas neón, como si tuvieras poderes. No es una escena de Avatar. No es un filtro. No es un truco de cámara. Bienvenido a la isla Baadhu, en Maldivas, el lugar donde parece que las estrellas decidieron caerse del cielo y quedarse a vivir en el mar. A esto lo llaman el mar de estrellas, y es la puerta perfecta para nuestro top. De día, es una playa preciosa, arena blanca, agua tranquila, postal de paraíso. Pero cuando cae la noche, empieza lo que los científicos llaman, con una frialdad criminal, bioluminiscencia. Para cualquier persona normal, esto es magia. La costa entera se pinta de un azul místico, como si estuvieras caminando por el borde de una galaxia. La explicación está en seres diminutos, fitoplancton, especialmente dinoflagelados. Dentro de sus cuerpos pasa una reacción química. Una sustancia llamada luciferina se combina con oxígeno y libera energía, en forma de luz fría. Pero aquí viene lo mejor. No brillan porque sí. La naturaleza no hace shows gratis. Ese brillo es un sistema de defensa. Cuando una ola revienta, cuando algo se mueve, cuando tú arrastras el pie o agitas el agua, el plancton entra en modo pánico y se enciende para asustar o confundir a posibles depredadores. O sea, esa belleza irreal es literalmente una alarma masiva de millones de organismos. Y cuando el brillo es fuerte de verdad, se ve a distancia, como si alguien hubiera instalado una iluminación subacuática gigante. La gente que lo ve en vivo dice lo mismo. El cerebro tarda segundos en aceptar que no es un efecto especial, porque tu lógica grita, esto no puede ser real, pero lo es. Y esto es solo el primer lugar. Ahora, imagina esto. Vas volando sobre la costa salvaje de Australia. Abajo, tienes el combo perfecto. Bosque verde, arena blanca, océano azul oscuro. Todo normal. Hasta que de pronto, ves algo que te obliga a parpadear, como si tu cerebro se hubiera bugueado. Un lago entero. No turquesa, no verdoso. Rosa. Rosa intenso, brillante, como chicle bubblegum o un batido de fresa derramado a escala industrial. Bienvenido al lago Hillier, en Middle Island. Cuando los primeros exploradores lo vieron desde una zona alta en el siglo XIX, pensaron que el calor les estaba jugando una mala pasada. Durante años se creyó que el secreto estaba en el fondo. Seguro es arcilla roja. Seguro es un mineral raro. Seguro es algo que tiñe el agua. Pero aquí viene el detalle que vuelve loco a cualquiera. Si te acercas, metes un vaso transparente y sacas agua. El agua sigue siendo rosa. No depende del ángulo. No depende del reflejo. No cambia con la luz. No es efecto atardecer. Es su color real, como si la naturaleza hubiera elegido ese tono en un menú de diseño. Entonces, ¿qué es? La respuesta no es volcánica ni química en plan laboratorio secreto. Es biología, pero de la rara. Este lago es hipersalino. La concentración de sal es tan brutal que rivaliza con la del Mar Muerto. En ese ambiente, casi nada debería sobrevivir. Casi. Ahí viven dos protagonistas, una microalga llamada Dunaliella salina y unas bacterias extremófilas llamadas halobacterias. Para defenderse del sol australiano y del infierno de salinidad, producen pigmentos a lo bestia, sobre todo betacaroteno. Sí, el mismo que hace naranja a la zanahoria. Y mezclado con los tonos de las bacterias, aparece ese rosa imposible que parece pintado. Lo más surrealista es que aunque parezca un lago tóxico,
No es peligroso para el ser humano. Mucha gente pregunta, ¿puedo nadar ahí? Técnicamente, sí. No te derrites, no te conviertes en mutante. Y hay otro giro. Por la densidad del agua, ni siquiera podrías bucear. Te empuja hacia arriba como un corcho. Serías una persona flotando sobre una superficie rosa, como si estuvieras en una piscina de helado. El pero es otro. Llegar es dificilísimo. Middle Island está bastante aislada, sin turismo masivo, y el acceso suele ser limitado. Es como si la naturaleza hubiera escondido este fallo de textura lejos de las manos humanas, para que siga pareciendo irreal. Y ahora que ya vimos un mar que brilla y un lago que parece batido, vale, si el lago rosa te pareció un bug de la realidad, espera a ver esto. Imagina que llegas a la costa esperando lo típico: arena dorada, olas azules, alguna gaviota haciendo de extra. Pero en vez de eso, tu vista se clava en un manto rojo oscuro, denso, infinito, como si alguien hubiera derramado pintura por kilómetros. No es un filtro, no es arcilla, no es una catástrofe química. Es la playa roja de Panjin, en China. Y lo más loco es que no es playa en el sentido clásico, porque eso rojo no es arena, está vivo. Lo que ves es una alfombra gigantesca de una planta halófila, amante de la sal, del género Suaeda, un tipo de vegetación que puede sobrevivir donde casi nada más aguanta. Suelos empapados de sal y alcalinidad, un ambiente que para la mayoría de plantas sería una sentencia de muerte. Durante primavera y verano, esta planta es bastante normal, verde, discreta, casi aburrida. Pero cuando llega el final del verano y la salinidad dentro de sus tejidos sube al máximo, ocurre la transformación. Empieza a cambiar de color. Primero rojizo suave, luego carmesí, y hacia septiembre explota en un rojo tan intenso que parece irreal, como si la tierra estuviera ardiendo sin fuego. El resultado es un paisaje que rompe la cabeza. Caminas por pasarelas de madera y alrededor tienes un mar rojo moviéndose con el viento, como olas vegetales. Es como estar en un planeta donde la fotosíntesis decidió reinventarse. Y aquí viene el contraste que lo hace aún más cinematográfico. Este lugar es hogar de más de 200 especies de aves, incluyendo algunas rarísimas, como las grullas coronadas rojas. Ver aves blancas y elegantes caminando sobre ese campo rojo sangre parece una escena diseñada por un director perfeccionista. Pero hay un detalle importante. Casi todo el territorio está protegido. No puedes entrar libremente, porque es una zona frágil. Si la gente pisa donde no debe, destruye el ecosistema. Así que a los visitantes solo les dejan ver una parte. Y aún así, con ese pedacito, ya se te queda la sensación de ¿cómo puede existir esto? La naturaleza aquí no solo pinta, se pasa el juego. Regla número 1 de cualquier desierto: arena, calor y cero agua. Pues Lençóis Maranhenses mira esa regla y la rompe en tu cara. Imagina que estás en medio de dunas blancas perfectas, tan finas y luminosas que parecen nieve. El horizonte es un océano de arena. Todo encaja, hasta que bajas a una depresión entre las dunas y te quedas congelado. Ahí abajo hay una laguna de agua azul, limpia, brillante, tentadora. Y no es un oasis aislado, no es un espejismo, no es una charquita, es un patrón repetido miles de veces. Lençóis Maranhenses, en el noreste de Brasil, es un territorio gigantesco, más de 1500 kilómetros, que en temporada de lluvias se convierte en una colcha surrealista. Arena blanca, lagunas turquesa en todas direcciones. Desde el aire parece ropa blanca secándose al viento, y de ahí su nombre, Lençóis, sábanas. Y lo más absurdo, aquí vienes al desierto, a nadar. Cuando llega la estación húmeda, el agua se acumula entre dunas formando lagunas de todos los tonos: azul profundo, verde esmeralda, celeste de postal. Algunas alcanzan 3 metros de profundidad, y el agua puede estar a unos 30 centímetros, como una piscina natural. La sensación es completamente irreal. Estás flotando en agua tibia, y alrededor se levantan paredes de arena caliente como si fueran olas congeladas. ¿Cómo no se filtra el agua? Porque el truco está debajo. Bajo la arena hay una capa de suelo más compacto
y menos permeable, que funciona como el fondo de una bañera. Y además, técnicamente, esto no es un desierto clásico. Aquí llueve bastante, mucho más de lo que tu cerebro acepta para una zona de dunas. Pero lo mejor es el detalle que parece directamente magia. En estas lagunas aparece vida. Y tú piensas, vale, ¿y de dónde sale un pez en un charco que desaparece cada año? Pues aparece. En la estación seca, muchas lagunas se evaporan casi por completo. Pero algunos peces y organismos sobreviven gracias a un plan brutalmente inteligente. Sus huevos quedan enterrados en la arena húmeda como si fueran cápsulas del tiempo. Cuando vuelven las lluvias, el agua regresa y la vida se enciende otra vez, como si alguien hubiera pulsado reanudar. Lenzois marañenses es un recordatorio de que la naturaleza no sigue nuestras reglas. A veces decide que un desierto puede comportarse como un resort tropical, y lo hace sin pedir permiso. Ahora, imagina esto. Estás frente a una cordillera, pero no ves roca gris ni nieve. Ves bandas de color, rojo intenso, naranja, amarillo limón, verde, incluso tonos vino y morados, como si alguien hubiera pasado un pincel gigante por toda la ladera. La primera reacción suele ser siempre la misma. Esto está editado, le subieron la saturación. Pero no, es real. Y en persona se ve todavía más salvaje, sobre todo después de la lluvia, cuando la humedad hace que los colores revienten. Bienvenido al Geoparque de Changi Dangxia, en China, un lugar donde la geología parece arte moderno. ¿De dónde sale ese festival de colores? De una receta que la Tierra cocinó a fuego lentísimo durante millones de años. Todo empezó con capas y capas de sedimentos, areniscas, arcillas y minerales depositándose como un pastel de 1000 hojas. Cada capa tenía una composición distinta, y por eso, un color distinto. Óxidos de hierro, rojos y naranjas, como herrumbre, minerales y mezclas específicas, amarillos, ocres, verdosos. Y cuando todo estaba tranquilito, llegó el siguiente golpe de locura. Las placas tectónicas. La placa indoaustraliana empujó contra Eurasia, y esa fuerza colosal dobló, levantó y retorció las capas como si fueran una alfombra. Lo que antes estaba en horizontal quedó en ángulos imposibles. Y después, el viento y el agua hicieron lo suyo, esculpiendo formas suaves, onduladas, casi líquidas. El resultado, un paisaje que parece de otro planeta, como si estuvieras mirando una maqueta de un mundo de ciencia ficción, pero es literalmente historia de la Tierra expuesta en capas. Y hay un detalle que lo vuelve aún más adictivo para el espectador. Cambia con la luz. Al amanecer, parece que las montañas arden. Al atardecer, se vuelven más profundas, más dramáticas, casi cinematográficas. Es el mismo sitio, pero el color se comporta como si estuviera vivo. La naturaleza no necesita filtros. A veces, simplemente decide presumir. Ahora subimos el nivel, porque este lugar parece directamente una falla en la realidad. Imagina que vas en helicóptero sobre la isla paradisíaca de Mauricio. Agua turquesa, arrecifes, calma total. Y de repente, tu estómago se hunde. Porque frente a ti, el océano parece romperse. Como si el mar tuviera una grieta gigante y estuviera cayendo hacia una oscuridad sin fondo. La imagen es tan absurda que el cerebro activa la alarma. No te acerques. Eso traga barcos. Este fenómeno es famoso como la cascada submarina cerca del Le Morne Brabant. En Internet lo llaman la entrada a Atlantis, un agujero al centro de la Tierra, el tapón del planeta. Y lo peor es que desde arriba sí se ve exactamente así. Pero respira. No hay ningún agujero. No hay un remolino. Y el océano no se está drenando. Lo que estás viendo es una de las ilusiones ópticas más perfectas que ha diseñado la naturaleza. Entonces, ¿qué cae ahí? Arena. Mauricio está rodeada por una zona de plataforma poco profunda, pero en un punto concreto, esa plataforma termina de golpe y empieza una caída brutal hacia una fosa oceánica de miles de metros. Las corrientes submarinas hacen el resto. Arrastran arena clara y sedimentos desde el agua poco profunda hacia el borde. Y desde arriba,
Parece que esa arena se derrama como una catarata gigante hacia el vacío. El truco final lo hace el color. La arena es clara, el agua superficial es turquesa, y al lado aparece un azul casi negro, profundo, infinito. Ese contraste crea un efecto 3D tan fuerte que tu mente lo interpreta como agua cayendo. Y lo más loco, desde un barco no impresiona tanto. Navegando por encima, solo notas que el mar se vuelve un poco más oscuro. Pero desde un dron, un helicóptero o una vista satelital, el error en la matriz se activa al 100%. Este lugar es una lección brutal. A veces no es que la naturaleza haga magia, es que tu punto de vista es el que te engaña. Ahora nos movemos a un lugar que tu cerebro ya conoce, aunque nunca hayas estado allí, porque estas montañas son el molde real de las islas flotantes de Avatar. Y lo más inquietante es que en vivo, el paisaje no parece un set de cine. Parece un mundo que no debería existir en la Tierra. Bienvenido al Parque Nacional de Changjiaye, en China, a las montañas Tianzi. Imagina que estás frente a un bosque de piedra. No son colinas ni montañas normales. Son miles de pilares verticales, como agujas gigantes clavadas en el suelo. Algunos parecen rascacielos naturales. Otros parecen columnas de un templo imposible. En total, hay más de 3.000 formaciones, y el pico más alto supera los 1.200 metros. Pero aquí viene el truco que lo convierte en Avatar, sin efectos especiales. La humedad en esta zona es tan alta que gran parte del tiempo el valle está cubierto por una niebla espesa. Los chinos lo llaman mar de nubes. Y esa niebla hace algo brutal. Borra la base de las columnas. Tu mente ve solo las cimas con árboles encima, flotando sobre una alfombra blanca. Y como no tienes referencia del suelo, el cerebro concluye lo único que puede. Están levitando. Lo mejor es que la naturaleza remata la ilusión con detalles absurdos. En la cima de esos pilares, en lugares donde parece imposible que crezca algo, hay pinos y vegetación agarrados a la roca como si estuvieran anclados con ganchos. Es exactamente el tipo de imagen que normalmente asociarías con fantasía o ciencia ficción. ¿Y cómo se formó este mundo flotante? Paciencia geológica. Durante cientos de millones de años, el agua y el viento fueron desgastando una enorme masa de roca, dejando en pie solo las partes más resistentes, como si la Tierra hubiera estado tallando un castillo y al final se le quedaran solo las torres. Y por si esto fuera poco, los humanos decidieron añadirle adrenalina. Aquí está el ascensor Bailong, el ascensor de los 100 dragones, pegado a un acantilado. Sube cientos de metros en minutos, y la sensación es como entrar en un videojuego, pero con gravedad real. Este lugar demuestra algo inquietante. La Tierra no solo crea paisajes, crea escenarios. Si a estas alturas te duermes viendo un paisaje, Socotra te cura de golpe. Imagina que te sedan, te suben a un barco, te bajan en una isla, y al despertar, ves árboles que parecen paraguas gigantes, plantas que parecen piernas, y rocas que parecen sacadas de un videojuego mal renderizado. Si no te dicen dónde estás, juras que te dejaron en Marte o en un set de ciencia ficción carísimo. Bienvenido al archipiélago de Socotra, en Yemen. Probablemente el lugar más alienígena del mapa. La razón es tan simple como brutal. Aislamiento. Hace millones de años, Socotra se separó de su mundo y quedó flotando sola en el Índico. Sin intercambio con otros ecosistemas, la evolución hizo lo que hace cuando nadie la vigila. Se volvió creativa y un poco perturbadora. Aquí los números son una locura. Una parte enorme de sus plantas y animales son endémicos, es decir, no existen en ningún otro lugar del planeta, no en otro país, no en otra isla, en ningún lado. Y el símbolo máximo de ese error hermoso es el árbol de sangre de dragón. Seguro lo viste en fotos. Parece una copa gigantesca, como un parasol verde dado vuelta, o una nave redonda que se quedó atrapada en un tronco. Y esa forma no es estética, es supervivencia. La copa densa crea sombra para proteger el suelo y las raíces del sol. Su estructura captura humedad del aire y la niebla de la mañana, y la va bajando, gota a gota hacia el tronco,
como si el árbol tuviera su propio sistema de riego. Pero ahora viene el detalle que convierte a este lugar en leyenda. Si haces un corte en la corteza, sale una resina roja, espesa, intensa, roja de verdad, como sangre. Por eso la gente creía que eran árboles nacidos de batallas de monstruos, y esa resina se usó durante siglos como medicina, incienso y tinte. Y lo más inquietante es que, en un paisaje seco y silencioso, ver un bosque de estos paraguas con sangre roja parece literalmente un ritual. Y Socotra no se queda ahí. En la isla también hay plantas que parecen botellas vivientes, con troncos inflados para almacenar agua, y flores que parecen partes de un animal, como si la botánica se hubiera mezclado con anatomía. Lo más fuerte de Socotra es la sensación de estar viendo un mundo que no fue hecho para humanos. No está decorado para gustar. Está ahí, como si la tierra estuviera probando diseños. Y como la región es complicada y el turismo es limitado, este sitio sigue teniendo algo que muchos lugares ya perdieron: silencio, rareza y misterio sin filtros. Hasta ahora vimos playas que brillan, montañas de colores y cascadas que no existen. Pero para el siguiente lugar no vamos a volar, vamos a descender. Y no a una cueva cualquiera, de esas estrechas y húmedas donde avanzas de rodillas. Lo que hay en Vietnam rompe la definición de cueva. Imagina que entras bajo tierra y de repente estás en un espacio tan enorme que podría volar un Boeing 747 dentro. No es una exageración para sonar épico, es el tamaño real del absurdo. Bienvenido a Son Dung, la cueva más grande del planeta. Su nombre significa cueva del río de montaña. Y aquí, esa frase se queda corta, porque Son Dung no se siente como una cueva. Se siente como un mundo paralelo. Las cifras son ridículas. Bóvedas de hasta 200 metros de altura, pasajes de unos 150 metros de ancho. Para que lo visualices, podrías meter un bloque de rascacielos dentro, y todavía sobraría techo. Cuando estás en el suelo, los humanos al fondo parecen hormigas, y la luz de una linterna se vuelve inútil. Se la traga el vacío, como si el lugar no quisiera que lo entiendas. Pero lo más surrealista no es el tamaño. Lo que convierte a Sondung en una anomalía es que tiene su propio clima. Sí, clima. Es tan grande que dentro se forman nubes reales. Tú estás en una cueva. Levantas la cabeza y ves niebla y nubarrones moviéndose como si estuvieras en un valle abierto. Eso le hace cortocircuito al cerebro. Estás bajo tierra, pero parece que tienes cielo. Por la diferencia de temperaturas, el aire se mueve con fuerza y se escucha un viento constante, un silbido profundo que suena casi como una turbina. Durante años, ese sonido mantuvo a la gente lejos. Los locales creían que ahí dentro vivían espíritus. Y ahora viene el golpe final. En ciertas zonas, el techo colapsó y dejó ventanas gigantes hacia el exterior. Por esos huecos entra luz solar. Y gracias a esa luz, bajo tierra, ocurrió algo imposible. Creció una selva. No musgo. No un par de plantas. Una selva de verdad. Árboles altos, vegetación densa, vida. Los científicos la llaman el Jardín del Edén. Imagina caminar por un túnel subterráneo, rodeado de estalagmitas gigantes, y a la derecha, escuchar pájaros y ver un bosque verde intentando alcanzar el sol desde el fondo del planeta. Y lo más loco, este mundo escondido estuvo sellado durante millones de años y se exploró en serio hace muy poco. Hoy, solo dejan entrar a muy poca gente al año, porque es un ecosistema frágil y porque, sinceramente, si entrara todo el mundo, lo destruiríamos en una temporada. Sondung es la prueba de que la Tierra no solo crea paisajes raros, a veces crea mundos completos y los esconde debajo de nuestros pies. Bien, ahora entramos en la recta final, donde lo bonito se convierte en inquietante. Imagina que llegas a un lago de montaña en las montañas Tian Shan. Todo está en silencio. El agua es de un turquesa perfecto, demasiado perfecto. Y entonces lo ves. Cientos de lanzas blancas saliendo del agua. Parecen mástiles de una flota fantasma hundida. O las puntas de una enorme formación de picas esperando una orden. Te recorre un escalofrío, porque la escena
no encaja con nada conocido. Este lugar se llama Lago Kaindi, y lo que estás viendo no son rocas, son troncos de abetos centenarios. La historia empieza en 1911, cuando un terremoto brutal provocó un derrumbe gigantesco. Las rocas bloquearon un desfiladero y formaron una presa natural. El agua se acumuló y lentamente ahogó un bosque entero. Hasta aquí, normal. Cualquier bosque sumergido debería pudrirse y desaparecer. Pero Kaindi no es un lago, es un congelador natural. Incluso en verano, el agua raramente supera los 6 de Gesio. Ese frío no solo frena la descomposición, la detiene, como si el lago hubiera apretado pausa. Y aquí viene el truco psicológico, lo que convierte esto en un lugar de otra realidad. La parte de los troncos que queda fuera del agua, con el sol y el viento, se secó y se volvió blanquecina, como hueso viejo. Pero lo que está debajo es otra historia. Si te pones traje y buceas, te pasa algo rarísimo. Abajo no parece un cementerio, parece un bosque vivo. En las ramas se conserva la corteza, y en algunas zonas todavía se ven restos de agujas verdes. La visibilidad suele ser tan clara que nadas como en un acuario, flotando entre árboles verticales. La luz entra en columnas desde la superficie, y el bosque se ilumina con un brillo frío, casi de museo. Es un mundo invertido. Arriba ves muerte, abajo ves vida. Los locales lo llaman el bosque fantasma, y es un nombre perfecto, porque no da miedo como una película de terror. Da miedo como un sueño demasiado real. Sabes que algo está mal, pero no puedes señalar qué. El color del lago cambia con la luz, de esmeralda a azul profundo. Y en las ramas sumergidas, los depósitos minerales crean un efecto de escarcha o cristal, como si el bosque estuviera cubierto de hielo, dentro del agua. Kaindi no es solo bonito, es perturbador, porque te obliga a aceptar una idea. La naturaleza, a veces, conserva lo imposible. Hay una regla no escrita que cualquier artista aprende rápido. La naturaleza odia las líneas rectas. Mira alrededor. Los árboles se retuercen, los ríos serpentean. Las nubes no tienen bordes perfectos. Todo es caos. Orgánico. Pero en la costa de Irlanda del Norte existe un lugar que rompe esa regla y te deja con una sensación rarísima, como si el mundo se hubiera renderizado mal. Bienvenido a la Calzada del Gigante. Imagina estar en un acantilado frente al mar, con el oleaje golpeando fuerte, y ver a tus pies una carretera formada por unas 40.000 columnas de piedra perfectamente encajadas. La mayoría tienen forma de hexágono perfecto, como si alguien las hubiera colocado una por una con regla y compás. No parecen rocas, parecen píxeles gigantes, o una plataforma de Minecraft en ultra realismo. Y lo más loco, esa calzada entra directamente al mar y desaparece bajo el agua, como si fuera un puente hacia otro mundo. La primera idea que te dispara el cerebro es inevitable. Esto no lo hizo la naturaleza. Estos son ruinas, un templo, una obra de una civilización antigua. Los antiguos celtas también lo pensaron, pero lo explicaron con estilo. Creían que esa carretera la construyó el héroe gigante Finn McCool para cruzar hasta Escocia y pelearse con su enemigo. De ahí el nombre, la Calzada del Gigante. Y sinceramente, cuando lo ves con tus propios ojos, la versión del gigante suena más lógica que la versión científica. Pero la realidad es todavía más bestia. Esto nació hace unos 60 millones de años, por una erupción volcánica enorme. La lava salió como un mar hirviendo y empezó a enfriarse. Y al enfriarse, se encogió. Piensa en el barro cuando se seca al sol. Se agrieta y forma patrones geométricos. Aquí ocurrió lo mismo, pero con basalto, y a escala monstruosa. La lava se contrajo y la física eligió la forma más eficiente para repartir tensiones: hexágonos. Se llama fracturación columnar. Algunas de estas columnas alcanzan hasta 12 metros de altura, como si el océano tuviera un órgano gigante hecho de piedra. Caminar ahí es una experiencia extraña. Vas saltando de columna en columna y tu mente no deja de repetir: esto es demasiado perfecto, demasiado limpio, demasiado matemático. La calzada del gigante es la prueba de que el planeta no solo crea belleza,
También crea arquitectura, como si la Tierra hubiese tenido una impresora 3D mucho antes que nosotros. Probablemente ya viste estas imágenes como fondo de pantalla, en Pinterest o en galerías de lugares irreales. Y cada vez tu cerebro te susurra lo mismo. Eso no puede ser real. Es edición. Es un filtro. Es IA. Pero no. La naturaleza, otra vez, se ríe de nosotros. Bienvenido a Deadblay, en Namibia. Un sitio que parece diseñado por un artista surrealista con obsesión por los contrastes. Aquí no existen los medios tonos. Solo 4 colores, puros, violentos y perfectos. Suelo blanco. Una arcilla agrietada como porcelana rota. Dunas rojas, gigantes, intensas, casi incendiadas. Cielo azul oscuro, limpio, duro, sin nubes. Árboles negros, esqueletos, inmóviles, como sombras sólidas. Parece una maqueta. Parece un escenario. Parece que alguien recortó elementos de distintas fotos y los pegó en una sola imagen. Y lo más inquietante, no hay sonido. No hay hojas, no hay pájaros, no hay agua. Solo una quietud absoluta, como si el lugar estuviera pausado. Pero Deadblay no siempre fue así. Hace unos 900 años, el clima era diferente. El río Tsauchab se desbordó y esta depresión se llenó de agua. En ese suelo fértil creció un bosque de acacias. Había vida real. Sombra, raíces, humedad, movimiento. Luego el desierto avanzó. Dunas enormes, empujadas por el viento durante siglos, cerraron el paso del agua como si alguien hubiese levantado una muralla. El río dejó de alimentar la zona. La tierra se secó. Los árboles murieron. Hasta aquí, suena normal. Pero entonces, aparece la parte imposible. En un bosque común, un árbol muerto se pudre y desaparece rápido. Aquí no. En Deadblay, el aire es tan seco que la descomposición prácticamente no funciona. Para que un tronco se pudra, necesitas bacterias, hongos, humedad. Y aquí no hay nada de eso. Es un ambiente tan extremo que la madera no se convierte en tierra, se convierte en momia. Así que esas acacias no se desintegraron, se quedaron de pie, se secaron, se endurecieron, se carbonizaron por el sol y terminaron convertidas en esculturas negras que llevan casi 1000 años sin moverse. No están vivas, pero tampoco están muertas, como lo entendemos. Son un estado intermedio, un recordatorio de que el tiempo, en algunos lugares, no corre igual. Cuando vas al amanecer, las dunas se encienden en rojo, el suelo brilla blanco y los árboles proyectan sombras tan nítidas que parecen dibujadas con tinta. La sensación es rarísima, como si hubieras entrado en una foto, y tú fueras el único elemento en movimiento. Deadblay es una postal postapocalíptica, pero hecha por la Tierra, sin efectos especiales. Y ahora sí, el final. El lugar que hace que incluso la gente que ha visto medio planeta diga, no, esto es imposible, porque esto no parece naturaleza. Esto parece un bug del mundo. Imagina la escena. Te pones el equipo de buceo. Entras en un cenote de agua cristalina. Desciendes lento, tragándote la oscuridad metro a metro. Y de pronto, a unos 30 metros de profundidad, ves algo que te rompe el cerebro. Debajo de ti hay un río real, con forma de cauce, con orillas, con una corriente suave. Y encima de ese río hay niebla, una capa blanca, espesa, como bruma de madrugada. Es como volar sobre un bosque en otoño, pero estás flotando dentro del agua. Bienvenido al cenote Angelita, en México, un lugar que los buzos llaman sin bromear, la puerta al inframundo. Y lo más inquietante es que esa idea no nació en Internet. Los antiguos mayas ya pensaban que algunos cenotes eran entradas a Xibalbá, el mundo de los muertos. Y cuando ves esto en persona, entiendes por qué. Porque la ilusión es perfecta. Ves una superficie de niebla. Ves troncos de árboles asomando como si estuvieran clavados en un lecho. Ves hojas y restos vegetales como si fuera un suelo. Y todo está ahí, suspendido, quieto, como un paisaje detenido. Pero, ¿qué demonios es ese río si todo está bajo el agua? La respuesta es química, solo que es de esa química que da miedo. Lo que parece un río con niebla
Es una capa de sulfuro de hidrógeno, H2OS, de aproximadamente 2 metros de grosor. Se forma por la descomposición de plantas y madera en el fondo. Ese gas es más denso y se acumula creando una nube opaca, perfectamente definida. Y así nace un fenómeno que parece de ciencia ficción. Un pastel de capas dentro del cenote. Arriba, agua dulce clara, donde buceas normal. En medio, la nube tóxica de sulfuro de hidrógeno, la niebla río. Abajo, agua más salada, por filtración del mar, aún más oscura y pesada. No se mezcla fácil, se queda en estratos. Y por eso parece que el río corre dentro del agua. Pero lo realmente brutal llega cuando decides hacer lo que casi nadie se atreve. Atravesar el río. Entras en la nube y el mundo se apaga. Tu linterna no ilumina hacia adelante. La luz rebota en la neblina y te devuelve un resplandor blanco que te ciega. Pierdes referencias. No sabes dónde está arriba o abajo. Te invade una sensación primitiva. Desorientación total. Y sí, aunque tengas regulador, mucha gente dice que siente el olor a huevos podridos, como si el lugar se metiera en tu cabeza. Es el segundo exacto en el que tu cerebro entiende. Acabo de cruzar una frontera. Y cuando sales por debajo, apareces en un mundo más oscuro, con árboles muertos, troncos que parecen formar una orilla, y arriba de ti, un cielo amarillento de gas. Es como estar en el sótano del planeta. Hay fotos que parecen literalmente Photoshop. Un buzo sentado, en un tronco sobre la orilla de un río subacuático. Gente volando, por encima de la niebla, como si fuera una nube sólida. Pero es real. Y ese es el golpe final de toda esta lista. La Tierra no solo crea paisajes raros, crea ilusiones tan perfectas que parecen otro universo.